Buenas tardes, a continuación explicaré la información. eh, Elaboraremos una tabla de distribución de frecuencias para la variable discreta cuantitativa de acuerdo a la regla de Stuttgart. Entonces, tenemos que vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Vamos a hablar en este caso de la frecuencia relativa, el cual la frecuencia relativa se da en porcentajes y la podemos encontrar bajo esta fórmula, frecuencia absoluta sobre el número de datos por 100. Entonces, posteriormente a eso, hacemos el desarrollo de la tabla como tal, de la multiplicación y nos dan los porcentajes, que nos indica que esto está bien porque cuando sumamos todos estos porcentajes nos da el 100%. De la misma manera, eh, vamos a explicar la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, como lo podemos observar acá: 3 más 14, 17, 16 más 14 más 3, 33, y así sucesivamente hasta el último parámetro, el cual nos debe coincidir con el número de datos que tenemos en la tabla, que son 50. Caracteriza la variable discreta. Entonces, la variable discreta nos dice que nos permite verificar valores, los cuales son específicos, tales como la cantidad de ruedas de un carro, la cantidad de ventanas de una casa, la cantidad de dinero que tiene en su poder. Eso como por ejemplos. Eh, los elementos interpreten la frecuencia absoluta. Entonces vamos a identificar la tercera frecuencia absoluta. Entonces en este caso la tercera frecuencia absoluta que nos dio es el rango de 24 a 27. Entonces para eso sumamos los elementos que hay del 24. En este caso nos da el número 26, que están repetidos y que están en el rango para llegar al número 27. Entonces en este caso serían 16 elementos. Entonces, como lo podemos observar acá, los contamos y identificamos cuántos hay antes de llegar al número 27. Interpreten la tercera frecuencia absoluta acumulada. Entonces, nuevamente lo explicamos, da 33 de acuerdo a la suma de los tres datos anteriores. Entonces, 16 más 14 más 3 igual a 33, que equivale al límite de 24 a 27, que es el límite inferior, en este caso, de la tercera frecuencia absoluta acumulada. Vamos a hallar un segundo parámetro en el cual nos pide hallar la frecuencia acumulada ascendente y la frecuencia acumulada descendente. Entonces, para eso, la frecuencia acumulada ascendente, como la podemos observar acá, es la suma de los datos de la frecuencia absoluta. Entonces, acá, como podemos observar, 18 nos da de la suma del 11 más 7, 18. 26 nos da de la suma del 8 más 7 más 11 para un total de 26, hasta llegar al último número de clases, que nos debe dar 50 y coincidir con el número de clases, con el número de datos, perdón, que tenemos en la tabla. De la misma manera, la frecuencia acumulada descendente, ¿cómo la vamos a hallar? Entonces vamos a iniciar con el 50, que es el último dato de la frecuencia acumulada ascendente, al cual le vamos a restar 11 y nos va a dar 39. Al 39 le vamos a restar 18, le vamos a restar 8, perdón, 7, el cual nos va a dar 39. Y así sucesivamente vamos a restar la frecuencia absoluta. En este caso nos va a dar el último dato del número de clases 2, el cual nos debe coincidir con el número de datos de la frecuencia absoluta como tal. ¿Cómo se caracteriza la variable continua? Entonces, son aquellas características que miden el rango continuo de valores infinitos representados en números reales. Entonces, acá la frecuencia relativa acumulada descendente, entonces como lo explicamos ahorita, se determina tomando el último valor de la frecuencia acumulada descendente menos el valor que permite la frecuencia absoluta, y es así llegar al último valor. Entonces, como lo podemos observar acá, 50 menos 11 para un igual de 39.
y así sucesivamente hasta llegar al último dato. La frecuencia relativa acumulada ascendente, entonces nuevamente iniciamos, entonces 11 más 7 para un total de 18, 18 más 8, 18 más 8 para un total de 26 y así sucesivamente hasta que llegamos al último dato, el cual nos coincide con los datos que tenemos. ¿Qué tenemos acá? Presente los gráficos de la ojiva mayor y la ojiva menor. Entonces tenemos la ojiva mayor, la ojiva menor o la ascendente y descendente como lo podemos observar en la gráfica como tal. Esta es mi actividad. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. Muchas gracias.